Aquí estoy, en Almería, la capital de la provincia del mismo nombre. Aquí iniciamos el viaje de Almería a Levante. Por si no lo sabes, Almería es una provincia del sudeste de España, situada en Andalucía. Comienza aquí nuestro viaje. Lo haremos siguiendo la costa. Don Ramón me ha pedido que entre a la ciudad de Almería desde el poniente. Me indica que es esta una de las mejores vistas de la zona portuaria. Muy cerca de allí hemos visto el castillo y el faro de San Telmo. A mí me encantan los faros. Este faro fue construido sobre una antigua torre. Fue en el año 1922. El edificio del faro mide 7 metros. La luz del faro está a 77 metros sobre el nivel del mar. Su luz alcanza las 19 millas náuticas, o lo que es lo mismo, su luz se ve a más de 30 kilómetros. ¿Habéis visto esas chimeneas que hay en la ladera de la Sierra de Gádor? Las puedes ver en la ladera que está situada detrás del puerto pesquero de Almería. Por esas chimeneas salía el humo de la fundición de mineral de Santo Tomás. También le llamaban la fundición de Heredia. Ese era el apellido de sus propietarios. Esta fundición funcionó en el siglo XIX. Se inauguró en 1854. ¿Para qué servía esta fundición? La fundición permitía obtener el plomo del mineral. Esas chimeneas llevaban el humo a cierta distancia para evitar que la población se intoxicara. Muy cerca de allí podemos ver la entrada al puerto de Almería. Allí está el puerto pesquero. Si algún día vas de excursión al puerto pesquero, no dejes de ver el antiguo varadero. El varadero es el lugar en el que se reparaban los barcos. Si tienes oportunidad de entrar en el puerto pesquero, no dejes de ver las vistas de Almería desde los muelles del puerto. También es muy interesante ver el funcionamiento de la lonja o la llegada de los barcos de pesca. Todo esto te lo he contado en otro de mis viajes, en el que te cuento cómo es la pesca de Almería a Levante. ¿Te has fijado en ese depósito de agua? Aquí le llaman el Pito. Cerca de aquí está la iglesia de San Roque. La iglesia de San Roque está en el barrio más marinero de Almería, el barrio de Pescadería. Hay un monumento que vemos desde todos los sitios. Si eres almeriense o has visitado Almería, seguro que ya conoces la Alcazaba. La Alcazaba fue una fortaleza mandada construir por Abderramán III en el año 955. Es la fortaleza musulmana más grande de toda España. Es tal su importancia que vamos a explicarte un poco más de la historia de la Alcazaba en un episodio independiente. Don Ramón me indica que un lugar por el que merece la pena pasear en Almería es el Parque Nicolás Salmerón. Le pregunto el motivo de su nombre y me indica que es en honor a un ciudadano nacido en Alhama de Almería. Este señor fue presidente de España a finales del siglo XIX. Fue presidente de la Primera República.
Si subes a la Puerta Purchena, podrás fotografiarte junto a él. En este paseo por el Parque Nicolás Salmerón vemos árboles monumentales y una serie de fuentes. La Fuente de los Peces está junto a la antigua Puerta del Mar. ¿Una puerta? Sí. Almería era una ciudad rodeada por murallas. Para entrar a la ciudad existían puertas. Una de ellas era la Puerta del Mar. En el episodio que dedicamos a la Alcazaba, te explicaremos cómo se creó la ciudad de Almería. Otra fuente es la de los delfines. A Mar Blue le ha encantado la fachada del edificio de efectos navales que hay tras ella. En ese edificio se vendían materiales que eran necesarios para los barcos. Si miramos a nuestra espalda, comprenderemos que toda esta parte de la ciudad ha estado situada frente al puerto. Es más, hace años no existía esa valla que separa la ciudad de Almería de su puerto. Con mucho cuidado, hemos pasado al otro lado de la carretera en una danza invisible. Si bien la autoridad portuaria organiza excursiones al interior del puerto, en esta excursión quiero mostrarte todo lo que puedes ver en el frente de costa de la ciudad de Almería sin necesidad de entrar en recintos cerrados. Eso sí, si tienes alguna posibilidad de entrar al puerto para visitarlo, no pierdas la oportunidad. Yo quiero mostrarte las vistas del puerto desde la escalinata que existe al final del dique de Levante. Los diques sirven para cerrar la ensenada del puerto, resguardando el puerto de los vientos. Esa escalinata estuvo situada en otro lugar. En una de las ampliaciones del puerto la trasladaron a esta esquina. Esta escalinata se construyó para que por ella pudiera subir al muelle la reina Isabel II, cuando visitó la ciudad en el año 1862. Este punto es un lugar muy interesante. Desde él puedes ver diferentes muelles del puerto, la entrada y salida de barcos. El faro verde o de estribor, al que los barcos muestran su banda de estribor al entrar a Almería. Otro faro es el rojo o de babor, al que los barcos muestran su banda de babor cuando entran al puerto de Almería. Este faro mide 12 metros de alto. Está a 19 metros sobre el nivel del mar. Su luz alcanza las 7 millas, algo más de 11 kilómetros. También podemos ver la torre de salvamento. Puede ser un buen momento para tomar un respiro. Puedes hacerlo en el parque que hay antes de llegar a la vieja estación de ferrocarril. Don Ramón me ha indicado que es interesante comenzar esta parte de la excursión frente a la portada de la vieja estación de ferrocarril. La vieja estación de ferrocarril de Almería se sitúa en un lugar de Almería que era una gran vega, donde no existían casas. Esta estación de ferrocarril se construyó porque muchas empresas se dedicaban a la minería, extrayendo mineral de minas situadas en los pueblos del interior de Almería y de Granada. El mineral se llevaba a puertos europeos, sobre todo británicos, en barcos. Por eso era necesario llegar al puerto de Almería. Por este motivo, se inaugura la estación de ferrocarril de Almería en 1892. Esta estación era la final de la línea de ferrocarril Linares-Almería. Volvemos en dirección al puerto. ¿Ves esa construcción metálica? Lou me indica que parece una serpiente de metal que se adentra en el mar. Esa construcción es el cargadero de mineral de las minas de Alquife, más conocido como el Cable Inglés. Comenzó a construirse en 1902. Las minas de Alquife eran explotadas por una empresa inglesa y transportaban en tren el mineral hasta Almería. Las vagonetas subían a la parte superior y descargaban el mineral sobre las embarcaciones. Don Ramón está muy contento, podríamos decir que emocionado. Él temía que el Cable Inglés fuera derribado y ahora sabe que será un mirador espectacular. Por cierto, este no era el único embarcadero que existía en Almería. También estaba el embarcadero francés.
Cuando andamos por el paseo marítimo podemos verlo. Si te fijas en el suelo, observarás las vías que comunicaban la estación del ferrocarril con el puerto de Almería. También, volviendo hacia el puerto, encontrarás una vieja locomotora y un puente que servía para que las locomotoras y los vagones pasaran por encima de la Rambla del Obispo, también conocida como la Rambla Belén. Ese puente se construye en el año 1922 con planos de un ingeniero de apellido Elorrieta, un hombre muy importante en las obras que se llevaron a cabo en el puerto. Antes de terminar, quiero mostrarte 2 fotografías para que comprendas cómo era la Almería que conoció don Ramón. El señor Ramón me indica que puede ser muy interesante que comentes con personas mayores si recuerdan aquella Almería. Según don Ramón, en aquella Almería el mar parecía estar mucho más cerca. Marblum me indica que ha visto muchas fotografías antiguas con barriles en el puerto de Almería. No sabía que transportaban. Otra pregunta más que la dejamos para que la compartas en casa. No es la última. Relaciona una famosa chocolatina con un lugar que fue muy famoso en Almería. En su lugar, ahora vemos algunos edificios que llaman nuestra atención. Te recuerdo que esta excursión se plantea por el litoral de los municipios que van de Almería a Pulpí, de Almería a Levante. Espero que puedas ir de excursión con tu familia o con tu colegio. Como siempre, hemos elaborado pasatiempos para que juegues con lo que te hemos mostrado en este episodio.